Hechos capítulo 11. Vamos a ver la segunda parte de avanzando el reino forzosamente, a como dé lugar, contra viento y marea, pase lo que pase. ¿Ok? Dice aquí en Hechos capítulo 11, vamos a recordar un poco que en el capítulo 9, versículo 26 al 31, vemos en el 31 que dice la Biblia que ya el Evangelio era conocido en Jerusalén, en Samaria y en Judea, y ahora recordando capítulo 1, versículo 8, donde Jesús dijo que ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, vemos que ahora lo que falta es llevar este Evangelio a todo el mundo. Ya era conocido en Jerusalén, ya era conocido en Samaria, ya era conocido en todo Judea, pero ahora faltaba todavía llevar este Evangelio a todas las naciones. Amén. Y entonces en el capítulo 10, ¿se acuerdan ustedes que Pedro tiene una visión y viene con Cornelio y Dios le da una visión y le hace entender que el mensaje de salvación también es para los gentiles? Amén. Y esa es una gran cosa. ¿Por qué? Porque aquí se rompe esa barrera de que solamente para los judíos es el mensaje de salvación. El sueño de Jesús siempre fue, el sueño de Dios siempre fue desde Abraham. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones. Así que para los judíos era un poco difícil todavía de entender que este era el tiempo, pero Dios a través del Espíritu Santo se encarga de hacerlo absolutamente claro. Amén. Amén. Bueno, dice el capítulo 11 y versículo 19. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había en Chipre algunas personas de Chipre y de Sirene. Al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y un gran número de personas aceptó al Señor. Quiero que vean que aquí dice que Bernabé, cuando llegó a Antioquía, versículo 23, vio las evidencias de la gracia de Dios. ¿Cómo puedes tú ver las evidencias de la gracia de Dios? Bueno, cuando ves tú muchas personas que vienen a Cristo. Amén. Cuando tú ves personas que se bautizan, cuando tú ves personas que se salvan, eso es algo que puedes ver. Y eso es una evidencia de la gracia de Dios. Dice que él cuando vio eso, cuando vio esas evidencias, se alegró y se animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Amén. Bueno, vemos aquí en el versículo 25 que dice: después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Algo importante que vemos aquí es que dice aquí que Bernabé, al ver lo que estaba pasando, él dijo: necesito un partner, necesito un compañero, necesito alguien que esté conmigo. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús mandó de dos en dos a predicar? Bueno, primer punto de este mensaje es: necesitamos un compañero para predicar. ¿Tienes tú un compañero para predicar, para compartir tu fe? Alguien que es tu compañero, alguien que lucha contigo la lucha cristiana, alguien que está contigo y que juntos están ayudando a otras personas a hacerse salvos. Bueno, aquí Bernabé dice que al ver esta evidencia, él fue y se trajo a Saulo, y después dice que durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia
iglesia y enseñaron a mucha gente. No sé si saben, pero Jay Hernández, que está en Orange County, ahora está feliz porque ya Ron Haring va a venir y va a estar con él y los dos van a ser compañeros en el Evangelio ahí en Orange County. Amén. Tienes tú un compañero. Tienes tú a alguien que dices, este es mi compañero. Él y yo estamos avanzando el reino de Dios juntos. ¿O no? No es fácil tener un compañero, pero es necesario. Aún el matrimonio es necesario. Por eso Dios no solo creó al hombre, pero también creó a la mujer. Si no, nomás hubiera al hombre. Y obviamente había mucho menos complicaciones. Amén. Amén. Pero Dios sabía que, bueno, todas las complicaciones, todos los problemas que van a venir al tener un socio, un compañero, una compañera, valen la pena por el pacto tan efectivo y tan positivo y tan poderoso que pueden tener dos personas cuando están unidas con un mismo propósito. Por eso Dios creó el matrimonio, pero no es fácil. Amén. Y el tener un compañero en el Evangelio tampoco es fácil, pero yo te animo para que tú tengas un compañero o una compañera si tú eres una hermana. Ese es un buen punto de aclarar. Si tú eres una mujer, necesitas tener una hermana que es tu compañera en el Evangelio. Porque tal vez tú puedes decir, bueno, mi esposo y yo somos compañeros. No. Eso es obvio. Pero tu hermana necesitas otra hermana que sea tu compañera en el Evangelio. Amén. Tu hermano necesitas otro hermano que sea tu compañero en el Evangelio. Porque los hombres vamos a evangelizar a los hombres y las mujeres van a evangelizar a las mujeres. Eso es algo increíble que me impacta de la iglesia aquí. Que la iglesia esta es una iglesia estilo Jesús. No es una iglesia racista, no es una iglesia machista, no es una iglesia cultural, es una iglesia cristiana. Es una iglesia que sigue las enseñanzas de Jesús. Y Jesús, si algo Él hizo, Él resaltó a la mujer. La mujer es una increíble ser importante, no solo en la creación, pero en la iglesia. Y los hombres a veces somos idiotas y no apreciamos esa grandeza. Mi amigo Chuck me comentaba el otro día, algo que comentaba, creo que no sé si era su papá o alguien, cuando hace muchos años, como ustedes saben, Chuck es del otro siglo, ¿no? Bueno, como estamos en un nuevo siglo, todos somos del otro siglo, somos los que tienen 6 años, no son del otro siglo. Pero dice que cuando comenzó a escuchar lo de la liberación femenina, se puso triste. Y dijo, pues, ¿por qué? Dice, me da tristeza, no sé si lo voy a explicar bien, pero dijo, me da tristeza que ahora la mujer se rebaje a querer ser igual que el hombre. Y es verdad. Porque la mujer no es igual que el hombre, la mujer es superior al hombre. Y tenemos que apreciar y entender eso. Por eso no quiere decir que la mujer esté en autoridad. Pero la mujer es superior al hombre en muchas cosas. Y nosotros como hombres tenemos que apreciar a la mujer. Tenemos que honrar a la mujer. Tenemos que escuchar a la mujer. Y tenemos que darle el lugar que Cristo le dio. Amén. Bueno, pero estamos hablando de un compañero. Y eso para los casados está bien. O para los que algún día quieren estar casados. Tú sabes que muchos por eso nunca se casan. Porque no aprecian a las mujeres. Amén. Entonces las mujeres se dan cuenta y dicen, ponen sus breaks. Pero para los que están casados y si quieren seguir estando casados, aprecien a la mujer. Amén. Para los que no están casados, si quieren estar casados, aprecien a la mujer. Amén. Y para los que estamos ahorita enfocados en este punto, que es el hecho de tener un compañero, alguien con quien vas a caminar y predicar el Evangelio, no es fácil. Necesitas igual tener ese amor para luchar juntos y amarse. Y el amor cubre multitud de pecados. No hay dos personas perfectas, sino dos personas imperfectas que se juntan con un propósito y tienen que luchar por estar juntos. Amén. Por eso es importante. Ahora en el versículo 25 también vemos que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que si una persona no es cristiano, no es discípulo. Y si alguien no es discípulo ni es cristiano, tampoco es salvo. Y es muy importante, porque ¿cuántas personas en la calle, si tú vas y les preguntas, oye, ¿eres un discípulo de Jesús? ¿Cuántos te van a decir,
absolutamente. ¿Cuántos? La mayoría van a decir, ¿qué es eso? Otros van a decir, no. Pero la gente tiene que entender, y es el mensaje que llevamos. Si alguien es discípulo de Jesús, es un verdadero cristiano, y si es un verdadero cristiano, entonces es salvo. Amén. Bueno, versículo 27 dice: por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu Santo que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda, y los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. ¿Qué vemos aquí? Vemos un movimiento, vemos un increíble movimiento mundial en el cual las iglesias están unidas. Esto no es una y otra iglesias autónomas, pero vemos un movimiento, no autonomía. Y obviamente, amén, si vemos en todo el libro de los Hechos, en todas las cartas, nunca vamos a encontrar una iglesia autónoma. Eso es totalmente antibíblico y satánico, amén. Pero lo que Dios quiere es que haya un movimiento mundial de iglesias que están todos dirigidos por el Espíritu Santo, que tienen un liderazgo central y que van avanzando y que van evangelizando el mundo entero, amén. Así que ojalá tengas un compañero en el Evangelio. Punto número 2, necesitas un compañero para orar. Necesitas alguien con quien orar. Necesitamos estar enfocados en la oración y hacerlo juntos. Miren lo que está pasando aquí. Obviamente sabemos que al ver el libro de los Hechos y estudiar el libro de los Hechos, estamos nosotros estudiando la iglesia y queremos ser una iglesia como la iglesia de la Biblia. Amén. No una iglesia que inventemos nosotros con nuestras conveniencias y nuestra manera de pensar, pero una iglesia como la Biblia, como la iglesia que existía en este tiempo. Amén. Así que claro, Pablo es parte de esta historia de la iglesia, pero el libro de los Hechos no es la historia de Pablo. Es la historia de la iglesia. Por eso hay muchos eventos de la vida de Pablo que no están. Porque el libro de los Hechos es la historia de la iglesia. Amén. Así que vemos aquí en el capítulo 12 y versículo 1. Dice: en este tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Si este es Jacobo, el hermano de Juan, aquí lo mandó matar a espada. Jacobo murió. Este era Jacobo el apóstol, él fue asesinado a espada, él murió. Amén. Al ver que esto agradaba a los judíos, dice, procedió a prender también a Pedro. Dice, pues vamos a matar otro más. Agarraron a Pedro, y esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 cada uno. ¿Verdad? Para los que no saben, esos son 16. ¿Okay? Amén. Vemos que Jacobo había muerto, y en el versículo 5 dice así: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente, fervientemente a Dios por él. Era una oración imposible. Era una oración difícil de verla cumplida. Miren, estaba ahí totalmente preso, bien vigilado, con 4 compañías de 4 personas cada uno, 4 soldados, y amarrado con cadenas, y se estaba bien preso, pero la iglesia estaba orando por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, o sea, matarlo, dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel, y de repente apareció un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro, y con unas palmadas en el costado le dijo: date prisa. Como cuando yo despierto a mis hijos en la mañana: ya está tarde, ya párate. Levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además al ángel: vístete y cálzate las sandalias. Y así lo hizo el ángel, y añadió: échate la capa encima y sígueme. Sí, Pedro estaba pensando que estaba soñando. Y era un sueño bien suave, porque hasta lo dejaron ponerse sus sandalias y su capa, y estaba súper animado de esto, ¿no? Y la iglesia estaba orando una oración imposible. Pedro salió,
pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel le decía. Le parecía que se trataba de una visión o un sueño. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Y ahí se dio cuenta que sí, de veras, era de veras, porque dijo, híjole, ya se fue el ángel, ya no hay ángel, ya estoy solo aquí, ¿qué voy a hacer? Y pues se fue a una de las house churches, una de las iglesias que había en casa. Había varias casas donde se reunían, varias charlas bíblicas. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos. Si este Marcos es un personaje importante que vamos a ver más adelante, ¿ok? Marcos era un joven cristiano increíble y María era su madre. Bueno, a esta casa fue Pedro, de Marcos, no se olviden, apúntenle por ahí Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Obviamente, tú sabes, cuando alguien toca la puerta, siempre mandas al más joven, ¿no? Cuando tocan la puerta, hey, Carl, vete a abrir, córrele, ya va, Carl, ya abre, ¿no? O alguien, hey, se olvidó la soda, hey, Carl, vete la soda, y ahí va, ¿no? Bueno, así era esta, ¿no? Y dice, hey, ve a abrir, y todos los demás siguieron orando, ¿no? Llega esta y dice, al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo y sin abrir. Imagínense que tocó y dice, ¿quién es? Porque había una gran persecución en la iglesia, todos estaban así, les hacía, ¿no? Y dice, hey, ¿quién es? Dice, soy yo, Pedro. Dice, oh, Pedro. Y se regresa corriendo y lo deja fuera. Dice, hey, es Pedro. Y todos están orando ahí y le dice, vamos a seguir orando. Pedro está a la puerta, exclamó, versículo 15, ¿estás loca? Le dijeron, ella insistía que así era, pero los otros decían, debe ser su ángel. Imagínense ustedes qué clase de fe. Qué falta de fe. Que pensaban que en lugar de Pedro era ángel. Dice, entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Esos eran del Salvador. Quedaron pasmados. Con la mano Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos, les dijo. Y luego salió y se fue a otro lugar. Qué increíble fe, ¿no? Tenían fe de estar orando, pero ya cuando Dios les contestó la oración ya no lo creían. Pero bueno, ¿qué tipo de oraciones haces tú, hermano o hermana? ¿Tienes oraciones difíciles? Oraciones retantes, oraciones espeluznantes. Sí, cuando empezó la iglesia, hace muchos años, aquí en Los Ángeles, hace mucho tiempo, en el ministerio de UCLA había una hermana. Esta hermana, es increíble, yo me acuerdo de esos tiempos porque todos los niños estaban chiquititos, y todos eran babysitters de todos los 9 que tenía, todavía no nacía David. Pero esta hermana oró, estaba tan animada de ser discípula y oró a Dios, Señor, y todos sabían, y ella oraba. Ella amaba a su mamá y su mamá totalmente, yo no quiero saber nada de la iglesia. Y decía, Señor, haz lo que sea, no me importa qué hagas, lo que tú quieras. Lo único que quiero es que mi mamá se salve. Yo estoy dispuesta a pagar cualquier precio, pero que mi mamá se salve. Haz lo que sea. Y de veras oraba de todo corazón. Bueno, dicho y hecho, se fue al hospital. UCLA, llegó al hospital, ya estaba la mamá. Y los hermanos entrábamos y salíamos, y íbamos a ver a la hermana. Y la hermana estaba en una enfermedad grave, se iba a morir ya. Se murió así. La enterramos el miércoles. Y antes de morir le dijo a una hermana, prométeme algo nomás, haz que mi mamá vaya a la iglesia. Esta hermana fue y le dijo, me dijo tu hija antes de morir que quería que fueras a la iglesia. Y fue a la iglesia. ¿Y sabes qué? Se bautizó a los 2 meses. Y ahora es cristiana. ¿Qué tipo de oraciones haces tú? ¿Tienes ese valor? ¿Tienes esa fe? Mi esposa Sonia, todos ustedes saben, mi hijo Ezequiel que está aquí, acaba de regresar de Portland, él dejó a Dios, lo que los gringos llaman fall away. Los latinos le llamamos nomás güey. Pero él dejó a Dios.
Y Sonia oraba: Señor, por favor, haz que mi hijo regrese a Dios, haz que regrese a ti, haz lo que sea, no importa lo que sea, haz algo para que regrese a ti. Y tal vez ella no sabía ni qué estaba orando. Dios tuvo misericordia y él tuvo un gran problema por su pecado en Portland. Un gran problema que lo hizo totalmente arrepentirse. Si cuando Dios te presenta, amén, como a Pablo, que se le puso y estaba todo, como dicen los salvadoreños, pasmado, se arrepintió. Bueno, Ezequiel se arrepintió y él dice: ok, ya, me rindo. Y ahora se vino a vivir otra vez a California, está viviendo en mi casa, se quiere restaurar, se va a juntar con Clipe esta semana y ojalá pronto se restaure y amén. Pero gracias a una oración, claro, cuando Dios contesta la oración, cuando mi esposa se enteró del problemón, decía: ay, ¿por qué? Digo: pues ¿cómo por qué? Pues que tú no es lo que le pediste a Dios. Dice: ah, pues sí, ¿verdad? Pues sí. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Qué le pides a Dios? ¿Y con qué fe? Estos sabían que Pedro estaba en la cárcel. A nosotros lo podemos criticar y todo, pero ellos sabían que estaba en la cárcel y sabían que de ahí no se podía escapar nadie y sabían que lo iban a matar. Sin embargo, ellos estaban orando. ¿Por qué? Porque creían que Dios podía hacer algo. Ya cuando lo hizo no creían. Pero ellos estaban orando. ¿Estás tú orando por cosas que parecen imposibles? ¿Estás orando por cosas que dices: no, esto yo no creo que puede pasar? Bueno, si tú crees que no puede pasar, es el momento de orar y decirle a Dios que pase. Porque lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer. ¿Amén? Bueno, versículo 18. Dice: al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. Eso también es importante, porque cuando dejaban escapar a un preso, los guardias los mataban. Por eso el carcelero, cuando Pablo estaba ahí cantando y se soltaron las cadenas y luego lo bautizaron, ese carcelero agarró la espada y él se quería matar él solo, porque él sabía que lo iban a matar, porque dijo: esos ya se fueron todos los presos. Bueno, estos los mataron. Amén. Y Herodes estaba furioso, versículo 20, con los de Tiro y Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz, porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. Eso no era de mucha convicción. Pero el día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba: voz de un Dios, no de hombre. Al instante un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Si no podemos jugar con Dios, ni quitarle la gloria a Dios, porque te vas a meter en líos. O sea, Herodes no sabía lo que estaba haciendo, o si sabía lo que estaba haciendo, entonces lo hizo, y Herodes, Dios le cayó encima y murió comido de gusanos. Amén. En el versículo 24 dice: pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Esta no era una iglesia autónoma, esta no era una community church, esta era un movimiento que avanzaba por todo el mundo. Y dice el versículo 25: cuando Bernabé y Saulo cumplieron en su servicio, regresaron a Jerusalén, llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. ¿Se acuerdan de Juan Marcos? Juan Marcos, el hijo de María, que estaba ahí en la casa donde fueron a Pedro. Este Juan Marcos era un joven increíble, tan increíble que dice aquí: Bernabé y Saulo, que eran compañeros en el Evangelio, ellos regresaron a Jerusalén, pero no se fueron solos, se llevaron con él a Juan, llamado también Marcos. En otras partes dice Juan Marcos, pues Marcos, ¿ok? Se agarraron a Marcos. ¿Por qué creen que se lo trajeron? ¿Por qué creen ustedes que yo vine aquí a Los Ángeles a empezar una iglesia, a empezar un ministerio en español? ¿Por qué creen ustedes que yo me traje a Aarón, que me traje a Omar, que me traje a Carlos y que me traje a Carol? ¿Porque está Omar muy guapo?
No. Yo me los traje a ellos porque yo sé que ellos son instrumentos escogidos de Dios que van a ser útiles, que son personas valientes, yo sé que son discípulos, yo sé que no se van a pandear, yo sé que venga lo que venga, ellos van a seguir adelante y que vamos a ser un equipo. Bueno, estos cuates vieron a Marcos y dijeron, hombre, este cuate, vamos a llevarnos a este cuate, este cuate es increíble, échatelo para acá. Y que se echan al joven Marcos y que se lo llevan. Y Marcos estaba diciendo, ok, vamos, y ahí va animado y ya lo estaban entrenando. Amén. Apunten eso porque vamos a ver qué pasó con Marcos después. Pero bueno, debemos de tener también un entusiasmo por la misión. Amén, y vamos a leer eso en el capítulo 13. Dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene y Menahem, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Dice aquí que así después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Así que ellos estaban ahora listos y fueron, y aquí es donde comienza el primer viaje misionero de Pablo. Amén. Donde empezaron a ir a todas las naciones. Así que Pablo emprende su viaje, se va aquí juntamente con Saulo, pero algo muy importante es que en este primer viaje misionero, dice el versículo aquí 4, Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Quién mandó el equipo misionero que salió aquí? El Espíritu Santo mandó a estos hermanos. Es lo que la Biblia dice. Bernabé y Saulo enviados por el Espíritu Santo. Si cuando nosotros llegamos aquí, venimos de Portland enviados por el Espíritu Santo. DJ se va a ir a Nueva York en el verano a plantar la iglesia en Nueva York. ¿La iglesia de Los Ángeles va a mandar ese equipo misionero a Nueva York? No, el Espíritu Santo va a mandar a ese equipo misionero a Nueva York. Es el Espíritu Santo que mueve a las personas, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere llevar su evangelio a todas las naciones. A veces se pregunta entonces, oye, pues yo no entiendo, ¿por qué se vino Carlos? Carlos tenía su casa bien bonita ahí, jugábamos soccer ahí, tenía un gran parque y estaba todo dar en Portland. ¿Por qué se vino? Tenía su trabajo y estaba todo dar. Bueno, es que cuando tú tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo trabaja en ti, te lleva a donde Él quiere. Y a veces para la gente dice, pero este cuate está loco. No, sí, lo mismo decían de Jesús, porque el Espíritu Santo nos lleva a donde Él quiere. Nosotros solo somos instrumentos de Dios. Amén. 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 Bueno, el Espíritu Santo nos va a mandar a todas partes del mundo en equipos misioneros. En el versículo 5 dice así. Dice, al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante, Juan Marcos. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron a un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Esto está interesante porque Bar Jesús significa hijo de Jesús. En inglés, son of Jesus. ¿Ok? So, este era un falso profeta que tenía un nombre, hijo de Jesús. Un poco contradictorio y confuso para mucha gente. Pero cuando hay algo medio confuso o medio ¿qué hacen los discípulos? Bueno, lo ponen en claro, ¿amén? Pues si no, mira, esto no es así, eso es así. Y es cuando mucha gente no le gusta, pero nosotros tenemos que poner las cosas en blanco y negro, ¿amén? Y es lo que hizo aquí Pablo. Dice, ver Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en su esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se le oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo, hijo del diablo, enemigo de toda justicia,
lleno de todo tipo de engaño y de fraude. Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Sí, Pablo dijo, no, tú no eres hijo de Jesús, tú eres hijo del diablo. Y lo dejó ciego. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad. Y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador cayó maravillado de la enseñanza acerca del Señor y creyó. Obviamente yo también hubiera creído, también. Amén. Después de eso, pues estaba... Pero bueno, vemos aquí en el versículo 13, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Aquí vemos a Juan Marcos. A Juan Marcos, el joven increíble, valiente, dispuesto a hacer lo que sea, que Pablo y Bernabé se lo llevaron a la misión, se lo llevaron para acá, se lo llevaron para allá. Y aquí en este punto, él, dicen los gringos, chicken out, se puso cobarde, dejó la misión. Algo estaba mal en su corazón. Y eso que estaba mal en su corazón lo hizo regresar, abandonar la misión. No creas que ninguno de nosotros va a abandonar a Dios o va a abandonar la misión. Las probabilidades dicen que alguien lo va a hacer. Ojalá no seas tú. En este caso, este increíble joven, que era un increíble discípulo, tuvo un tiempo oscuro en su vida, su convicción bajó y dijo, no, yo no estoy dispuesto a hacer eso. Por ejemplo, vamos a tener la contribución especial en 2 semanas. ¿Sabes que es posible que una persona diga, ¿sabes qué? En 2 semanas vamos a dar nuestra contribución especial. La expectativa es que yo dé 10 veces lo que doy de contribución. Si yo doy $100, pues tengo que dar 150, tengo que dar 1,000. Y yo doy 150, o sea, tengo que dar 1,500. O yo doy 20, o tengo que dar 200. O sea, no, me voy a caer de la fe 2 semanas y luego regreso. Sí, los gringos dicen esa persona o ese hermano es fall away. Nosotros decimos solo es way. No es eso nada inteligente. ¿Sabes? Cuando damos nuestra contribución especial, se trata de dar con el corazón y quedar todo lo que tenemos. Si alguien no tiene, pues Dios no espera que des lo que no tienes, pero sí lo que tienes. Este hombre joven, Dios esperaba que diera todo lo que tenía, su tiempo, su vida, su energía, su corazón, todo. Pero llegó el momento en que había tantos retos y tanta dificultad y tanta tentación y tanta persecución que dijo, no, me voy a mi casa, y se fue. Amén. Y vamos a ver qué pasó después con este muchacho. Amén. Vamos a seguir leyendo y vamos a ir aquí ahora al capítulo 14. Y vamos a ver en el versículo 8. Amén. Dice, en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado, estaba sentado. Escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte, ponte de pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en idioma de Licaonia, los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerles sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras, se lanzaron por entre la multitud gritando, señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor, que se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo, estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. En eso llegaron a Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Así que fíjense, de negros
se fueron a blanco. Ahora, primero les querían hacer los sacrificios, eran dioses, después otros vinieron y cambiaron su manera de pensar, y dice que apedrearon a Pablo y lo arrastraron afuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó, volvió a entrar en la ciudad, y al día siguiente partió a Derbe en compañía de Bernabé. Pero vemos aquí a Pablo, muchos dicen que realmente se murió. Yo no creo, pero posiblemente respiraba apenas, estaba como muerto. Y me acuerdo del canastito, de cuando antes que fuera el apóstol Pablo, cuando lo bajaron de la bardita con su riatita, que iba calladito. Ahora lo apedrearon, lo dejaron casi muerto. Y él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. ¿Ves a un diferente Pablo ahora? ¿Quién eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Eres un cobarde o eres un valiente? Claro, ser valiente no te quita lo inteligente. Al otro día el Pablo dijo, hey, creo que es hora de irnos, vamos a otra ciudad. Sí, tampoco hay que ser tontos, ¿no? Pero él era valiente. Él, después de que se levantó, fue y entró a la ciudad nuevamente a predicar. Amén. Bueno, vamos aquí al capítulo 15. Tenemos que tener un entusiasmo por la verdad. Amén. Un entusiasmo, pero increíble, por la unidad. La unidad es importante, la unidad es necesaria, la unidad es primordial. La iglesia tiene que estar unida. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía, pues se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Tú sabes que cuando hay división en la iglesia, siempre es porque una persona opina algo, la otra opina otra cosa, unos tienen convicción de una cosa, otros de otra, unos dicen una y otros otra. ¿Tú sabes eso? Cuando hay dos personas o más que piensan diferente, hay división. Pero aquí vamos a ver cómo se arregla eso. Cómo puede haber una unión perfecta. Amén. Dice el versículo 2, esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Si número uno, no decidieron ellos qué van a hacer, pero ellos fueron ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jerusalén era la iglesia que discipulaban a ellos, era la iglesia era la autoridad para ellos. No hay ninguna iglesia que sea autónoma. Esta iglesia van a Jerusalén, dice, tenemos un problema, o que vamos allá a ver qué dicen los hermanos, y vamos a resolver este problema. Fueron a Jerusalén, y el versículo 3 dice, enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido a los gentiles. Esta noticia llenó de alegría a todos los creyentes, y al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Amén. Dice, después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Y siempre hay alguien que, después de todos están discutiendo, alguien dice, hey, espérenme, yo sé. Yo soy acá, mero. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios, poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea
guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Así que, aparte que había una gran discusión, Pedro tomó la palabra y dijo qué pensaba él. Luego Pablo y Bernabé dieron su testimonio de toda la cosa. Y después, dice aquí, versículo 13, cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo, es Jacobo el apóstol, ¿verdad? No, porque Jacobo ya se había muerto a espada, ¿se acuerdan que lo mataron? Entonces este es Jacobo, el hermano de Jesús. El hermano de Jesús. Y este Jacobo, hermano de Jesús, ahora no solamente era el líder de la iglesia en Jerusalén, pero él era el líder de todo el movimiento. Él era el líder de todos los apóstoles. Él se tomó la palabra y dijo que, escuchen hermanos, Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo bien a escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de ustedes. Simón está hablando de Pedro. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré las ruinas y las restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que lleven mi nombre. Les recuerda las escrituras, dicen esos son brutos, ven, la salvación es para todos. Así dice el Señor, que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Eso fue lo que dijo Jacobo, eso fue lo que hicieron y se acabó. No hubo una votación, a ver qué opinaban, si estaban de acuerdo o no. Tampoco hubo una mayoría, hubo simplemente una decisión del líder. El líder Jacobo dijo, ¿sabes qué? Esto es lo que vamos a hacer. Y todo el mundo dijeron, amén. Les dieron la carta, se fueron a las iglesias y le dijeron, hey, esto es lo que vamos a hacer. Esa es la única manera que va a haber unidad en la iglesia. Cuando no hay unidad es porque hay dos personas que piensan que los dos tienen autoridad. Y realmente nosotros tenemos que entender, la autoridad solamente hay una persona que la tiene y se llama Jesús. Tenemos su palabra y Dios pone el líder en la iglesia. Amén. Que por cierto, lo bueno de todo eso es que no es eterno. Eso es lo mejor de todo, ¿no? Amén. Bueno, así que nosotros vemos aquí que los apóstoles no tienen exclusividad en sus decisiones. Ninguno de ellos, ni Pedro, ni Pablo, nadie, pero simplemente llegaron ahí a traer su problema, expusieron su opinión y el líder Jacobo dijo que esto es lo que vamos a hacer y ellos se sujetaron a eso y dijeron, amén, eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que hicieron, amén. En el versículo 36 dice, algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Después de haber ido a fundar iglesias, dice, vamos a darles una vuelta a ver cómo están. Y ellos llegaron otra vez a visitar todas las iglesias. Otra vez. No vemos aquí iglesias autónomas, pero vemos un movimiento con un liderazgo central, con unas personas evangelistas de afuera que vienen a ver qué está pasando aquí. Amén. Versículo 37. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. Aquí está otra vez este muchacho. Juan Marcos, ¿se acuerdan de Juan Marcos? Increíble joven, súper increíble discípulo, tanto que se lo agarraron y dijeron, hey, vente, vámonos al equipo misionero. Y que después dijo, oh, me voy a mi casa y se fue. Bueno, aquí aparece otra vez, dice que resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. Bernabé sabía lo que había en el corazón de Juan Marcos y tenía fe en él. Lo conocía profundamente. Pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Pablo dijo, no, este cuate ya hizo esto una vez, nos dejó solos, mejor no hay que llevarlo, no hay que llevar estorbos, hay que llevar gente que va a jalar parejo. Bueno, se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse.
Así que estos dos que eran compañeros en el Evangelio se separaron. Bernabé se fue por su lado y Saulo se fue por el suyo. Dice, Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encontraron a la gracia del Señor, Pablo partió. Bueno, ¿por qué se llevó a Silas? Bueno, vean el versículo 32. Dice, Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Él era un profeta. Es bueno llevar un profeta contigo, ¿no? Si vas a un equipo misionero. Amén. Entonces, si Silas, tú vente conmigo, pero no es bueno ir solo. ¿Se acuerdan del punto que hablamos? Necesitas un compañero. Pablo agarró a Silas y se lo llevó con él. Amén. Así que Bernabé tomó a Marcos y nosotros vemos que este hombre, Marcos, se lo llevó y Bernabé lo ayudó espiritualmente. Y sacó a ese Marcos que estaba en el corazón y lo hizo un increíble discípulo. Y después Pablo apreció a Marcos. Y dijo, este Marcos es increíble, échemelo para acá otra vez. Y hay varias escrituras, pero vamos a ver una que está en 2 Timoteo. Acompáñenme a 2 Timoteo capítulo número 4. En 2 Timoteo 4, acuérdense, aquí es la segunda vez que Pablo está preso. Él está preso y él escribe esto y dice aquí 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 9, dice, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Le dice a Timoteo, pues Demas, por su amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Así que Marcos, vemos que Marcos se hundió cuando Marcos abandonó a los apóstoles y se fue a su casa. Eso te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Pero hubo un hermano, Bernabé, que lo ayudó. Y este Marcos se puso bien. Y llegó a ser un increíble hombre de Dios. Un increíble líder, que Pablo mismo decía, tráelo porque me es necesario, este cuate nos va a ayudar. Marcos mostró su carácter al final. Él regresó. Y Marcos, tan increíble fue que escuchen esto. Él fue el que escribió el primer evangelio que está en la Biblia. El evangelio de Marcos. Dices, bueno, no, en mi Biblia está Mateo primero. Bueno, estamos hablando cronológicamente, amén. Marcos fue el primer evangelio que fue escrito. Y lo escribió este Marcos, este joven, que estuvo en las misiones con Pablo, con Bernabé, y que tuvo esta experiencia de... Se tanqueó, se cayó, se levantó, se puso fuerte y siguió en la misión. Ojalá que nosotros agarremos todas estas experiencias que hemos leído, que podamos ver esta iglesia que avanza contra viento y marea, una iglesia que no se vence por nada, una iglesia que a pesar de todas las persecuciones, que a pesar de hermanos que se caían, otros que los abandonaban, la cárcel, mataron a otro y cosas que pasan, nunca se daban por vencidos y siguieron adelante. ¿Así eres tú, hermano, hermana? ¿Cuánto yo pienso cuando veo estas escrituras, como a Pedro apedreado, como todas estas cosas, cuando alguien está y ya se desinfla? No, está muy lejos de la iglesia. Porque, es que mi líder es, es que fulano, es que yo soy el único que trabaja en mi charla. No, pues síguele, porque si no, ya no va a haber nadie que trabaje en tu charla. No estamos hablando de la charla de Omar, ¿ok? Hermano, no te quejes. Hermana, no te quejes. Piensa en la iglesia primitiva. Nosotros tenemos una iglesia, tenemos el reino de Dios en nuestras manos y tenemos que avanzarlo contra viento y marea. Amén. Amén. Gracias por escucharme.